Y al ver lo que somos en realidad, de veras le alabamos grandemente a nuestro Señor. Él es el supremo santo, 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 y nosotros somos los pecadores, pecadores, pecadores. En serio. Pues, ¿qué otro título te puedes dar, no? ¿Qué otro título nos vamos a dar? Y en su gran misericordia, compadecerse de nosotros, ese Dios maravilloso que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínate nada más esto, Uy, eso es maravilloso. Y venir a salvarnos, buscarnos de forma personal, de forma individual. A cada uno de nosotros viene en busca de nuestro rescate. Entonces, qué maravilloso. Entonces vamos a estar repitiendo algunos conceptos aquí del hermano Pink expone. Él trata de entrelazarlo todo. Ya estamos en la soberanía de Dios. Él trata de entrelazarlo y va trayendo a nuestra memoria algunos conceptos que se establezcan bien, que queden bien entendidos. Y por supuesto, tal vez él vaya a repetir algunos puntos, ¿no? Entonces comenzamos con el versículo el pasaje de Isaías 46:10, solamente una frase que él quiere mencionar ahí, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, así dice, o lo que yo quiera. También algunas otras versiones pueden decir así, lo que yo quiera, pero la otra es lo que quisiere. O sea, la soberanía de Dios, escuchen esto que es muy importante, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de la supremacía de Dios. ¿Se acuerdan que la semana, bueno, no la semana pasada, la antepasada, terminamos de ver la supremacía de Dios, ¿no? Esa fue la lección o el capítulo número 4. Pero aquí estamos en la soberanía de Dios y, como les digo, puede definirse como el ejercicio de su soberanía, es decir, todo lo que dijimos y todo lo que hablamos, todo lo que mencionamos en la semana antepasada. Entonces, Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Y Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre únicamente como le agrada, como lo dictamina, como lo dice. Él simplemente lo dice, lo hace y punto. Nadie puede frustrar ni detener de ninguna manera sus propósitos. Nadie, nada ni nadie. Ahí está el punto. Su propia palabra lo declara explícitamente. ¿Te acuerdas lo que dice Daniel 4:35? Si lo quieren apuntar, dice: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, no hay quien estorbe su mano. Wow. Nada. La soberanía divina significa que Dios es así como su nombre lo indica, que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, y como dice Efesios 1:11, según el propósito o el consejo de su voluntad. Entonces, ahí está el Todopoderoso, maravilloso, grandioso, soberano. Con gran razón decía el predicador bautista, ustedes se acuerdan de alguna manera, bueno, tal vez no se acuerden de la frase, pero es Charles Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon dijo en un sermón sobre Mateo 20:15, dice: no hay atributo más confortador, dijo él, para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Confortador. ¿Dije confrontador? No. Confortador. Sí, confortador. Sí, ese es el punto. A veces ustedes saben, se puede trabar la lengua, ¿no? Pues es que no alcanza uno después de estudiar esto, no, adora uno, de verdad. Cuando está uno estudiando esto, se pone uno a adorar.
Es lo maravilloso de esto, ¿no? De poderte meter a la palabra, poderte meter a estos estudios, a estos hombres de Dios, y una vez que lo indagas, solamente adoras. De verdad, ¿eh? Wow. Entonces vean, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, porque bajo las más adversas circunstancias, dice Pink, y las pruebas más severas que experimenta el creyente, sabe que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Fíjate, cualquier situación por la que tú estés pasando, cualquier adversidad por la que estés experimentando, sabes que la soberanía de Dios está presente en tu vida. Y va a trabajar exclusivamente contigo, no en grupo, no sé si me entiendan, ¿no? Obvio que Dios trabaja en su iglesia y Dios gobierna su iglesia, la alienta, la consuela, la edifica, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de gobernar de una manera independiente a cada uno de nosotros, esto es maravilloso. Para todos los cristianos, para ellos, pues no debería haber nada por lo cual luchar más celosamente que por la doctrina del señorío de Dios. La doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada, fíjate esto, hay sus contrastes al respecto, ¿no? Lo que dice Pink tiene sus contrastes. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Fíjate eso, odiada, ¿no? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Obvio, te estamos hablando de que Él tiene control de todas las cosas. Imagínate nada más ya, estamos imaginándonos ya acerca de eso, ¿no? Los hombres permitirán, escucha esto, permitirán, lo que dice Pink, permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Es lo que dice Pink. O sea, van a permitir que Él haga muchas cosas en la vida de los hombres, menos en el trono de su voluntad. No le conviene, ¿no? Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, lo que dice, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano, estar listos para hacer toda clase de favores, porque eso es lo clásico, ¿no? Que pues dame más de ti, benditos. ¿Qué es eso? ¿Cómo dame más de ti? Lo dio todo. Fíjate nada más qué incongruencia, ¿no? Pero ves, Él le permite hacer todo eso, el hombre le permite incluso sacarnos de cualquier tipo de problema, eso sí, ¿no? A eso sí, estamos muy puestos para que nos saque de todo tipo de angustias y padecimientos, de todo tipo de enfermedades. Sí, pero cuando se trata de un compromiso real con Cristo, entonces no sabemos ni siquiera cómo. Porque la palabra ahí está, ¿no? Pues bien, gracias, ¿no? Pero no escudriñamos realmente lo que verdaderamente debemos permitirle al Señor. Bueno, déjame decirte, la palabra permitir me cae mal. A veces que yo escucho las oraciones, permítenos, Señor, que quién sabe qué, y no nos permitas hacer esto. Él va a hacer lo que quiera. ¿Qué le estamos permitiendo? ¿Acaso Él está esperando nuestro permiso? ¿Acaso Él está esperando? No, deja que me dé permiso aquí, Juan Polainas, así, ¿no?
cualquier nombre, estoy hablando de cualquier X nombre, Juan Pérez. A lo mejor hay un Juan Pérez aquí, pero no se ofendan, ¿no? Desgraciadamente ya hay de toda clase de nombres, ¿eh? Hay unos nombres increíbles. Entonces, por más que le busque un nombre así único, no vamos a encontrar. Siempre va a haber alguien. Entonces, ahí está Juan Pérez, queriendo y permitiéndole a Dios hacer determinadas cosas en su vida. Mentira. Lejos de solamente, obviamente él nos saca de problemas, obviamente él para comenzar gobierna nuestra vida. Nos saca de los problemas, obviamente de la salud, de un problema económico, de un accidente, de una enfermedad grave, etcétera, ¿no? Claro. Él está al cuidado de sus ovejas. Él está al cuidado de ti, de mí, de forma personal. Fíjate qué maravilla, ¿no? Pero eso es realmente lo que hace una totalidad en su soberanía en nosotros. No, realmente cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas, aquellos que solamente quieren sus beneficios, rechinan sus dientes, dice Pink. Cuando se trata de saber que todo está bajo su control, que Él juzgará a los impíos, que visita la maldad hasta la cuarta y quinta generación de los que me aborrecen, entonces ahí sí no nos gusta. Entonces los hombres prefieren dar la media vuelta y regresar por donde vinieron. Hacía poco que les decíamos a alguien, usted no es creyente, usted no es cristiano, y ya me fui más duro, usted es impío, y no, usted es hijo del diablo. Hasta que le dije, no, peor, ¿no? La ofensa es muy fuerte, ¿no? Cuando alguien no quiere entender su pecado. Cuando nos dicen la verdad, definitivamente no lo aceptamos. Nosotros proclamamos pero nosotros, los creyentes verdaderos, proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece. ¿Te das cuenta de ese concepto? Es bien importante entender ese aspecto, hermanos. Lo que le pertenece. A disponer de sus criaturas como a Él le place, pues. Sin necesidad de consultarlas. ¿O sí? Mira, todo lo que Él escuchará y todo lo que escucha, se los digo de verdad, todo lo que escucha de nuestras peticiones a veces son tonterías. Porque no sabemos pedir como conviene. ¿Se acuerdan que estuvimos predicando lo que dice Romanos, no? Pedís mal, ¿te acuerdas? Ahí está. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es el Dios soberano en quien confiamos, que Él va a hacer exactamente lo que nos conviene. No importa si no nos parece, no importa si nos enojamos por lo que desarrolla en nuestra vida, no importa, Él lo va a hacer. Y punto. Si tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí misma que le pueda afectar. Por eso dice el Salmo 135, ¿te acuerdas en el versículo 6? Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vean, Dios está gobernando, es soberano en todas las cosas, en las cosas más grandes que te puedas imaginar, como en las más pequeñas. Lo hemos estado repitiendo aquí varias veces con los otros atributos que hemos estado estudiando. No obstante, vivimos en unos días en los que incluso los más ortodoxos parecen temer el admitir la verdadera soberanía de Dios en sus vidas. Los más ortodoxos a veces no se resisten. Bueno, lo hemos visto tan solo como con las doctrinas, ¿no?
tan solo en la doctrina calvinista, tan solo en la doctrina arminiana. Dos aspectos que en cierto sentido chocan con las doctrinas, chocan ciertos aspectos doctrinales. Entonces, ¿qué sucede? Los arminianos en realidad entonces no están aceptando la soberanía de Dios. Tan solo con el hecho de perder la salvación, ¿no? Tan solo con el hecho de habernos escogido. Muchos no lo aceptan. Aquí ha habido gente que se ha ido porque no acepta la elección del Señor. Entonces, ¿qué están rechazando? Están rechazando la soberanía de Dios. ¿Te das cuenta? Dicen que reconocen la soberanía de Dios, significa excluir la responsabilidad humana. Lo vimos en parte, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. Aún la responsabilidad humana tuya también se basa en la soberanía de Dios. Lo vimos ese aspecto. Acuérdense, responsabilidad humana no nos exime de su soberanía. Y es el resultado de la misma. Por eso dice en el Salmo 115:3, y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En su soberanía escogió colocar a cada uno de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó a ángeles, algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de él. Por eso dice 1 Timoteo, vayan ahí por favor, 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículo 21, si no yo se los leo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahí está, cómo Él los escogió y les dio una posición inmutable. No olvidemos, o sea, incluso también poniendo a Cristo como cabeza. Mira, Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice aquí, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está. No olvidemos que los ángeles que pecaron también, mira, segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, etcétera, etcétera. Se sigue ahí. Entonces, con todo esto, Dios previó que caerían. Escucha esto, Dios previó que caerían. Esto es la base de la soberanía. Él prevé incluso tu propio pecado. Sabe lo que vas a hacer. Sabe en sí, en cierta forma, que fuimos afectados por el pecado y por supuesto, por ende, ¿qué? Pues sabe que vas a caer, ¿no? Si estamos afectados por el pecado. Acuérdense ustedes que por imputación, en Adán todos pecamos. Punto. Y en acción, por supuesto que también. Entonces, no le extraña que pecamos. Por supuesto que no, porque somos pecadores. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino pecar? Pero por su gracia, ahí está la diferencia, ¿no? Aquellos que hemos recibido su gracia, el don maravilloso de su salvación, entonces ya es otra cosa para nosotros, ¿no? Pero definitivamente que todavía tenemos una humanidad caída y una humanidad que aún no ha sido redimida. Y por tanto, seguimos pecando. ¿Y ya? Entonces, ahí está. Asimismo, dice aquí, Dios en su soberanía colocó a Adán, fíjate lo que dice aquí Pink, en el jardín del Edén, en un estado condicional. Si lo hubiera deseado,
si lo hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, dice el hermano, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás hubiera pecado, que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo, correcto. En cambio, escogió colocarle, hablando de Adán, sobre la base de su responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad, la de obedecer a su Creador. ¿Podría no haber pecado Adán? Tal vez. Pues sí, por supuesto, pudiera ser, pero él sabía eso y lo colocó en su responsabilidad. Recuerden, aún su responsabilidad está él gobernando esa parte. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera, ¿no? No, era justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así. Y así lo mantuvo hasta que en su misma y propia responsabilidad cayó y afectó a toda la raza humana y fuimos contaminados, por supuesto, con el pecado. Noten Romanos, otra vez, parece que Romanos nos jala, ¿no? Todo el tiempo, como que ya es hora de regresar, ¿no? Vean Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si el pecado afectó a la raza humana y afectó su naturaleza interior, ese es el punto, afecta la naturaleza interior y trajo muerte espiritual y depravación moral. Esa naturaleza pecaminosa pasaría por vía genética para la posteridad, ¿no? Y Dios en su soberanía lo permitió. Estuvo ahí. A pesar de que Él no creó el pecado, ni es el autor de pecado, ni es el autor del mal, pero estuvo ahí. Fue un dolor, ¿no? Muy fuerte en cierto sentido, pero Él sabía precisamente que algún día, como dice aquí, pues antes de la ley hay pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? Entonces Dios es soberano, su voluntad es suprema, Dios lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Él es ley en sí mismo. Así que cualquier cosa que Él haga es justa. Y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Por eso les digo, el peligro precisamente para la gente que no cree en la elección, que no piensa o cree en la seguridad eterna de la salvación, entonces pone en entredicho su soberanía. Y cuidado, es lo que está diciendo aquí Pink. En realidad, hay de aquel que ponga en entredicho su soberanía. Es como lo que dice, pongan ahí Isaías 45:9. Isaías 45:9, ¿qué dice? Hay del que pleitea con su hacedor. Fíjate lo que dice, siendo nada más un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O por qué me hiciste así, no? Además, Dios es Señor como soberano, colocó a Israel, fíjate, colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello.
estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de la observancia de las tales leyes. Pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron a los dioses falsos, apostataron. ¡Ay, qué récord!, ¿no? En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos. Acuérdense, por supuesto ustedes lo saben, se acuerdan, fueron dispersos por toda la tierra y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso desfavorable de Dios. Y como yo les he comentado, sobre la base de lo que está diciendo aquí el hermano, les he comentado en realidad que está la nación de Israel en un estado de stand-by, como decimos. Tú estate ahí tranquilito. El plan ahorita, por supuesto, de Dios es esencialmente para los hijos de Dios, para los creyentes, para los cristianos, pues. Los judíos ahí están sentaditos a un lado, no como está Víctor, porque Víctor está aquí entre los verdaderos agraciados, ¿no? Le digo, qué gracia tuvo contigo, man. De verdad. Cuando un judío se convierte verdaderamente al cristianismo, es algo maravilloso, ¿eh? Maravilloso. ¿No saben ustedes qué? Descubre realmente lo que... entonces entiende el concepto de la Biblia, entiende el Antiguo Testamento, de tal forma como Dios hubo planteado perfectamente bien todo el Antiguo Testamento revelado a sus profetas y a sus escritores, por decir así. Y luego viene la presencia de Jesucristo y descubre que aquel del que hablaba en Isaías, del que hablaba en Jeremías, del que hablaba en Ezequiel, del que hablaba en todos los profetas mayores y menores, es precisamente el Mesías de Dios, que es Jesucristo. Qué maravilla. Y descubrir eso para un judío es como encontrarse el más grande tesoro que pudiera haber existido. Por eso él dice... Muy seguido dice, aquí Víctor dice, no, pues yo soy el pobre más rico de todos, ¿no? Porque no teniéndolo nada, lo tiene todo. Bueno, también ustedes, no los menosprecio, y yo me cuento, Por supuesto que yo me cuento. Entonces, ahora hablando nuevamente de la soberanía, también continúa aquí diciendo, fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones. Fíjate qué maravilla lo que dice él, ¿no? ¿Y posiciones de qué? De responsabilidad. Tanto ángeles, Adán y Eva, por supuesto Israel, en sus posiciones de responsabilidad, pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de las criaturas, la puso en esta posición condicional bajo las responsabilidades que él creyó oportunas. Y en virtud de esta soberanía, él es Dios sobre todos. De este modo existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ya habíamos comentado esto, por eso les dije que hay algunos conceptos que Pink está repitiendo hasta cierto modo, ¿no? Pero de todas maneras cabe, o sea, entra dentro del mismo nivel o dentro de la... Podríamos decir que dentro de la misma nomenclatura del atributo, cuando hablábamos de la, de la supremacía y otros atributos que hemos hablado, también remarca nuevamente la responsabilidad. Por eso aquí lo vuelve a tocar. Entonces muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad humana. Y aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura. Noten lo que dice él, en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene jamás terminación. No tiene comienzo ni terminación.
Entonces, ¿dónde comienza la responsabilidad humana? En cuanto ya somos humanos, ¿no? Punto. Obvio, entendemos que lo que entiendo yo a Pink, entiendo yo que cuando eres niño, bebé, pues, bueno, hay hasta un nivel determinado. Es exactamente como cuando dicen, ¿y los niños se van al cielo? Bebés se van al cielo. Claro que sí, ya lo hemos dicho, pero en cuanto ellos, o sea, potencialmente son bebés, pero en pecado, ¿no? ¿No? Son pecadorcitos. Qué lindos pecadorcitos, ¿eh? Sobre todo mi nieto Lucas, ¿no? Qué lindo pecadorcito, canijo, man. Pero es tremendo, pero está re lindo. Nos hace enojar, pero cómo nos hace reír. Pero pues es pecador. Entonces, en ese sentido, también vean, cualquier criatura, por pequeña que sea, en cuanto abre los ojos para ver realmente el pecado o tener la capacidad, mientras no tenga la capacidad de pecar, pues ahí está. Mira, se ve desde siempre, ¿no? Pero ya cuando tiene conciencia de que está pecando, pues yo creo que ya desde los 5, ¿no? No, es que hay unos niños, pero tremendos, tremendos. El caso es de que ahí es el punto donde les quiero decir, donde yo lo entiendo, que Dios lo responsabiliza ya. Cuando ya saben lo que están haciendo, ya los responsabiliza, ¿no? Cuando ya discierne exactamente. Pues mire, hermana, eso de que si discierne entre su mano derecha y su mano izquierda, pues si aquí hay muchos que a lo mejor no hemos todavía discernido. Entre lo bueno y lo malo. Sí, pero eso sí está bien. Me gusta más eso que discernir, porque discernir, eso se aprende con el tiempo, se aprende con el estudio, se aprende con la preparación, con la madurez espiritual, etcétera, ¿no? Ahí ya la palabra discernir ya como que queda en otro nivel, ¿no? Sí, o sea, ya saben qué es lo malo, ya, ¿no? Entonces ahí es donde los responsabiliza. Vamos a probar aún más, dice Ping aquí, que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. Obvio, ya se los dije en un principio, aún la misma responsabilidad está basada en la soberanía de Dios. La responsabilidad que hagas. ¿Cuántas cosas están registradas en la Escritura que eran justas porque Dios las mandó y que no lo hubieran sido si no las hubiera mandado? ¿Cuántas cosas? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? ¿Qué derecho? Le dio el permiso el Señor. Pues sí. Ahí está el punto, ¿no? Cuando llegamos a ese aspecto, ya nos damos cuenta de que no hay cosa que hagas que no sea permitida por Él. Una vez que eres creyente, una vez que tienes el Espíritu de Dios, cualquier cosa que hagas, aún pecados, Dios los permite. No es el autor, no es el que te motiva. ¿Te acuerdas que lo que dice también Dios no tienta a nadie, ¿no? En Santiago, ¿no? Dios no tienta a nadie, por supuesto que no. Pero sí te lo permite. Y en muchas ocasiones permite a un creyente pecar, ¿para qué? Para demostrar su irresponsabilidad en ese sentido y para mostrarle al soberano Dios que Él puede arrepentirse y tiene acceso todavía al Señor. Recuerden 1 Juan 1:9, ¿no? Sin pesar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo he visto personas que han caído, no estoy hablando de pecados así escandalosos, pero pecados como siempre pecamos y nos volvemos a levantar con mayor fuerza.
No quiere decir esto que los pecados nos motiven a levantarnos con mayor fuerza. No son los pecados, es el verte realmente lo que eres, ¿no? El ver tus limitaciones, el ver que eres una persona dependiente totalmente de Dios, es cuando realmente nos levantamos más. Entonces, ¿qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín? El permiso del Creador, Génesis 2:16, sin el cual hubiera sido un ladrón, ¿no? ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos? Dice aquí Pink, en Éxodo 12:35. Ninguno, solo que Jehová lo había autorizado y punto. Como dice en Éxodo 3:22. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios les había mandado hacerlo. ¿Qué derecho tenía el marido o tiene el marido de demandar sumisión de parte de su esposa, de parte de su mujer? Ninguno. Si Dios no lo hubiera establecido, ¿no? Ahí está. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención, cuidados? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. Y no estoy hablando aquí en doble sentido, pero en realidad nos está hablando también a nosotros como matrimonio, ¿no? Entonces, ahí está. Podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa también en la soberanía de Dios. Que quede eso bien claro. He aquí otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Los puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas? Gálatas 4 y 5. Solo que con esta diferencia infinita los hombres fracasaron, pero él no fracasó ni podía hacerlo. Y hablando del fracaso, yo le añado a mis apuntes que tengo aquí, aún los mismos fracasos, ¿no? Que son tu responsabilidad, también Dios lo permite. Lo permite. No dice que sí fracasen, simplemente lo permite para que haya arrepentimiento real. ¿Te das cuenta? ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? Pues el Dios Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano y por su obra le fue asignada por la autoridad soberana. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Había de ser hecho en semejanza de carne de pecado. Debía ser así, ¿no? Había de magnificar y honrar la ley. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. No que él haya sido un pecador, ya lo hemos comentado, ¿no? Sino que Dios lo trató como si fuera pecador, no que lo haya sido. Y ya les he comentado acerca de, esa es la doctrina de la sustitución, que lo vamos a comentar próximamente en teología, aquí con algunos alumnos que tengo aquí a la vista. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo no absorbió el pecado del mundo, no, sino que fue puesto como si él hubiera pecado y ahí Dios descargó su ira en todas las eternidades de cada uno de los pecadores, de los que fuimos redimidos, ¿no? De las eternidades. No, es que eso a mí me
me saca de mi mente, ¿no? Hay cosas que no puedo yo concebir realmente en una condición humana normal si no fuera por el Espíritu de Dios, ¿eh? De veras. Entonces tenía que hacer expiación completa para ellos, tenía que sufrir la ira de Dios y morir y ser sepultado. Ese fue el plan soberano de Dios. Entonces, por el cumplimiento de todas esas condiciones, le fue ofrecida una recompensa. Vamos a ver Isaías. Isaías 53, 10 al 12. Fíjate lo que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está. Ese es el punto. Y vean, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Noten aquí todo lo que dice aquí Isaías. O sea, está el quebrantamiento, está el dolor, está la aflicción, pero hay un resultado. Aquí está. Vivirá por largos días, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y luego el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya hablamos que no pecó, simplemente las lleva el pecado sobre sí mismo, ¿no? Dice el 12, por tanto, fíjate, aquí está el punto, ¿no? La recompensa, por decir así, ya lo vimos varias, pero el 12 lo concluye de una manera magnífica. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Con los grandes, ¿qué es el rey soberano del universo, no? Él es el rey de reyes, señor de señores, el que vendrá en su segunda venida quizá muy pronto, ¿no? Entonces vendrá como rey de reyes, maravilloso el Señor. Entonces había de ser el primogénito de muchos hermanos, había de tener un pueblo que participaría de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre, dice Pink, porque cumplió todas esas condiciones. Y porque las cumplió, el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado, porque Él tomó su lugar. Ahí está la sustitución. Ellos ahora participan del suyo. Participamos de su lugar, pues. Hubo el intercambio, por decir así. Su justicia es la suya, su posición delante de Dios es la suya y su vida es la suya. Viene a cambiar las condicionantes, ¿te dan cuenta? Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el de Él. Espiritualmente hablando, por supuesto, ¿no? Es decir, de todas maneras en su resurrección, pues Él sella esa parte maravillosa para darnos a entender que gracias a su obra redentora y su resurrección, pues Él pasa a la presencia del Padre y nosotros un día también somos coherederos y herederos juntamente con Cristo. Ahí está, no hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna, refiriéndose a nosotros. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, acuérdate, hizo perfectos para siempre a los santificados. Como que perfectos, ¿no? Uno dice, ¿no? ¿Perfectos? Pues sí. No quiere decir que seamos en el sentido práctico, te diré.
¿Cuál sentido práctico? Al contrario, en el sentido práctico, ¿cuántas luchas tenemos? ¿Cuántas debilidades están encima de nosotros? ¿Cuántos aspectos de pecaminosidad todavía traemos venimos arrastrando, ¿no? Pero Él nos hizo perfectos. No lo merecemos, hermanos. He aquí pues la soberanía de Dios expuesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha relacionado con sus criaturas. Algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad de Dios, pero en marcado contraste con estos, a nosotros, a la manada pequeña, en Lucas 12:32, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable por el pacto que hizo. ¿Te das cuenta? Por el pacto de Dios en sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada se puede añadir a eso, ni nada puede ser quitado. Eclesiastés 3:14 lo dice. He aquí pues el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios es el soberano del universo. Romanos 9:18, mira, por último leemos esto. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está el alcance maravilloso que Dios hace, aún en los que se quieren endurecer. Ok, bueno, pues terminamos esta parte de la soberanía. Yo sé que básicamente fue una sesión nada más la que pudimos ver un poco de la soberanía, un poco, Obvio que si yo consulto más autores, mira, aquí nos quedamos por mucho tiempo, pero el punto es de lo que dice Pink, y por supuesto los demás autores casi, por decir así, dicen paralelamente casi lo mismo, Entonces, bueno, hermanos, entonces vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón para el servicio de esta mañana. Eterno Dios, te damos gracias por este maravilloso concepto que nuestro hermano Pink, que por supuesto sé que lo tienes en tu gloria, Padre, pues tú puedes hacer que nosotros sigamos realmente entendiendo tus preceptos, entendiendo tu maravillosa obra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla y asimilarla, y por supuesto a entender lo grande que eres y lo débil e insignificante que somos delante de ti. Pero aún así, tú nos ayudas y nos guardas y nos cuidas, a pesar de que todavía estamos en este cuerpo de maldición, y que un día nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Señor, por el don inefable de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.